Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en El Recomiendo. Y bueno, hoy vengo con Frankenstein de Guillermo del Toro, que se estrenó en cines en octubre, este octubre, y el 7 de noviembre en Netflix. Y la verdad es que la película me dejó bastante buen sabor de boca, ¿eh? Y su sinopsis, bueno, pues básicamente nos dice que el brillante pero obsesivo científico Víctor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, decide desafiar los límites de la vida y la muerte al embarcarse en un experimento monumental, ¿no? Crear una nueva forma de vida a partir de restos humanos. El resultado es la aparición de la criatura, un ser poderoso lleno de dolor que se encuentra abandonado por su creador y marginado por la humanidad. La película explora la compleja relación entre creador y creación, el dilema de lo que significa ser humano y las consecuencias trágicas que nacen de la ambición científica, la culpa y el deseo de amor. Esa sería la sinopsis, ¿no? Mi sinopsis. El título original, Frankenstein, el año 2025, el país Estados Unidos, la dirección Guillermo del Toro, el guión Guillermo del Toro, basado en el libro de Mary Shelley y en la historia de Guillermo del Toro. El reparto, pues casi desconocido, ¿no? Con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz. Lo interesante que tiene la película es que podemos ver las dos versiones de la historia, tanto la de la criatura, Frankenstein, como, como la de Víctor, el creador. Ambas aparecen durante la película, ambas historias, separadas. Eso es lo interesante de la película para mí. Y le pongo un 8,5. Y si nos vamos a la web, vemos que en Kill Affinity tiene un 7 de 8.086 votos, 8.086 votos. Todavía muy poco votada, muy poco vista, pero una buena puntuación, un 7, ¿no? Si nos vamos a imdb.com, tiene un 7,6 de 75.000 votaciones, lo que no está nada mal. Y nos dice la sinopsis de IMDb que un científico brillante pero egocéntrico da vida a una criatura en un experimento monstruoso que finalmente lleva a la destrucción tanto del creador como de su trágica creación. Clara y concisa, como siempre, IMDb. En cuanto a las críticas, pues positivas todas, la mayoría. Tenemos a Luis Martínez de Diario El Mundo, que nos dice que Guillermo del Toro lleva al éxtasis su amor por el monstruo, una delicada y a la vez muy espectacular fábula del revés. Cada secuencia impacta, sorprende y por momentos invita a la sonrisa. Puntuación 4/5. Y también tenemos a Oti Rodríguez Marchante de Diario ABC, que nos dice que deslumbrante pirotecnia visual y sentimental, la ambientación, la atmósfera y la planificación son espectaculares, una combinación perfecta de terror, asombro y humanismo, una versión brillante, 3/5 de puntuación. Y bueno, y por último tenemos a Jordi Valle Caminal de Diario La Vanguardia, que nos dice que una declaración de amor muy sincera y monumental, una superproducción en la que fotografía, diseño y producción, banda sonora y vestuario alcanzan una armonía de rara perfección, teñida de romanticismo. Puntuación 4/5. Pues sí, la verdad es que una gran película que yo recomiendo
y que ha sido premiada en el Festival de Venecia con la nominación al León de Oro a Mejor Película. El Festival de Toronto nominada al Premio del Público Mejor Película. Y Premio Gotham nominada a Mejor Interpretación de Reparto. Y con eso, pues bueno, me despido y nada, que tengáis un día de cine. Chao.